para traer el mensaje de Dios, ya porque ya Cristo no estaba, ya Cristo había sido crucificado, había resucitado y había sido levantado a los cielos. Pero antes de irse, Jesús les dijo a sus apóstoles: no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos. Le pediré al Padre para que les envíe al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, para que esté con ustedes todos los días hasta el fin. Cuando Jesús le dice esto a los apóstoles, para que esté con ustedes todos los días hasta el fin, Jesús sabía que los apóstoles iban a morir a los pocos años que Él resucitase y subiese a los cielos. Porque todos nosotros, los seres humanos, tenemos una capacidad de vivir escasos 100 años, 90 años, no sabemos, pero no pasamos de 120, 130 años. Y cuando Jesús le dice a sus apóstoles para que el Espíritu Santo esté con vosotros hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo, Él se estaba refiriendo que los apóstoles recibirían el Espíritu Santo y asimismo todos aquellos que creyeran en Jesucristo a través de los siglos hasta el día de hoy, 28 creo que es hoy, ¿no? Sábado 28 de enero, que estemos aquí en el Parque Santana. Cristo estaba pensando en nosotros. Él estaba pensando cuando Él dijo para que el Espíritu esté con ustedes en el Parque Santana. Sí, porque Él dijo para que esté con ustedes hasta el fin. Eso significa que hay un fin. Dios ha establecido un fin para la humanidad. Ahora mismo Dios está permitiendo que los hombres hagan lo que quieran. Y por eso vemos tanta maldad en el mundo, tanta violencia. Y la estamos viendo aquí en Panamá, la violencia terrible, la maldad creciendo. Dios lo sabe. Pero Él dice: yo tengo un tiempo que diré hasta aquí, basta, ese es el fin, hasta el fin. Y Él nos prometió, el Señor Jesucristo, antes de subir a los cielos, nos prometió que el Espíritu Santo estaría con nosotros hasta el fin. Así que nosotros los que estamos aquí todavía no ha llegado el fin. Significa que nosotros aquí en Santana, ahora aquí, los que estamos reunidos, la promesa de Jesús se cumple. El Espíritu Santo está con nosotros. Y está con nosotros para ayudarnos a entender las cosas de Dios. Dice así la palabra del Señor: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Escuchen. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esto es tremendo. Dios nos dice en esta palabra de que Él ya nos dio a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario. Ya Él lo hizo, lo dio. Él no consideró de que era mucho dar a su Hijo. Dice, Él no lo escatimó. Él no se detuvo a considerar
que enviara a su Hijo a este mundo para que lo mataran en la cruz del Calvario, ¿era demasiado? Sí, fue demasiado, claro que fue demasiado, porque era el Hijo de Dios, era el Hijo de Dios, encarnado, y morir de la forma como Él murió, eso era inaceptable ante cualquier circunstancia, pero Dios sabía que era la única forma para que nosotros fuésemos ayudados. Por eso dice, no escatimó. Él no se reservó a enviar a su propio Hijo a morir en la cruz del Calvario. Pero mire lo que dice. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios Padre entregó a su Hijo por cada uno de los que aquí estamos y los que no están también. Lo entregó por nosotros, porque nosotros lo necesitábamos. Entonces dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios tiene muchas cosas para darnos. Y si ya nos dio lo más grande que Él tenía, lo más apreciado que Él tenía, que Él era su propio Hijo, ahora Él ya dio lo máximo. Todas las demás cosas son pequeñeces para Dios. Por eso, si ya nos dio al Hijo, también nos dará todas las demás cosas que nosotros necesitemos. Piensen en ello, piensen en ello. Dios dio a su propio Hijo. Ahora, lo que usted necesita, además de Jesucristo, Dios se lo dará. Dios nos los dará por medio de Jesucristo, porque todas las cosas que Dios nos da es justamente por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo recibimos todas las cosas que Dios tiene para darnos, y las riquezas de Dios son inmensas. Pues bien, el mensaje principal de este pasaje, no se pierda eso, es lo siguiente: todo lo que Dios nos quiere dar, nos los ha dado en Cristo Jesús. Pero ¿a quiénes? ¿A quiénes Dios quiere dar todas las cosas? A los que aman a Dios. Escuchen, para recibir todo lo que Dios quiere darnos, todo lo que Él nos quiere dar, tenemos que amarle. Déjeme decirle que Dios es bueno, sí. Dios es amor, sí. Pero Dios, escuchen, a los que aborrecen a Dios, aquellos que desechan a Dios, aquellos que quieren hacer lo que les da la gana sin considerar a Dios, Dios les dice, puedes hacerlo, pero conmigo no cuentes. Y lo terrible para el hombre, en esta vida es vivir alejado de Dios, sin amar a Dios. El amar a Dios es importantísimo para nosotros. Y quiero decirles que usted no puede amar a Dios si Dios no le ayuda. Dios nos ayuda incluso a amarle a Él. Porque para eso murió Cristo en la cruz del Calvario. Para abrirnos a nosotros la oportunidad de acercarnos a Dios y agradar a Dios en las cosas que a Dios le agradan. Nosotros no podemos agradar a Dios por nuestras fuerzas. Por más que lo deseemos, no podemos. Pero hay algo que quedó establecido en nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Jesús dijo, el que cree en mí, ama mis palabras, ama mis palabras. ¿Cómo nosotros podemos amar a Dios?
empezando con amar su palabra. Esto es importante. El amor a Dios no es un sentimiento, no es un pensamiento siquiera, no es una emoción. Ah, yo amo a Dios, pero yo hago lo que yo quiera. No, eso es un error. Eso es un engaño. Y Dios no quiere que vivamos en el error y en el engaño. Dios nos llama, porque no le podemos amar, y nos llama a amarle, pero ¿cómo esto es posible? Para eso Dios entonces nos da de su Espíritu Santo, para que por el Espíritu Santo de Dios podamos nosotros amar a Dios. Dice la Escritura que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando nosotros recibimos ese perdón de Dios creyendo en Jesucristo, creyendo en Cristo, creyendo en su palabra, dice la Escritura de que Dios derrama de su Espíritu Santo, derrama de su amor en nuestros corazones. Porque el hombre no puede amar si no es con la ayuda de Dios. Y por eso el Espíritu Santo es derramado en nuestros corazones para que podamos amar a Dios. Ahora sí podemos amar a Dios. Porque Dios dice, a los que me aman, todas las cosas que le sucedan le van a ayudar a bien. Pero es necesario saber que estamos amando a Dios. ¿Y cómo yo sé que estoy amando a Dios? Cuando amo su palabra, cuando la obedezco, cuando la pongo en práctica. Eso es amar a Dios. Yo no puedo decir, yo amo a Dios y ando, mire, en lo que yo quiero andar. Me estoy engañando a mí mismo. Y Dios no quiere que usted se engañe. Porque Él tiene un propósito y es lo que lo hemos leído. El propósito de Dios para los que le aman, no es para todos, es solamente para los que le aman. Lo dice el mismo pasaje. Porque a los que antes conoció, Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad nos conoce. Porque Dios es Dios y nos conoce desde antes, aún antes de que nosotros hubiésemos nacido. Aún antes que nuestros padres hubiesen nacido, aún antes de que esta tierra fuera formada, ya Dios los conocía. Y dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Aquí hago un pequeño alto. Dios dice que nos conoce desde la eternidad, desde mucho antes de que este mundo fuese creado. Nos conoce por nuestros nombres. Usted que está aquí, Dios le conocía desde la eternidad, con su nombre y su apellido. El nombre y apellido de su papá, de su mamá, de su abuelo, de su tatarabuelo. Todo eso lo conoce Dios. Y le conocía a usted antes de que este mundo fuese creado. Y al conocerles, dice, bueno, a estos que yo conozco, los voy a llamar. En un determinado momento, los voy a llamar, porque es lo que dice aquí. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. A nosotros que estamos en este palco, Dios nos conocía desde la eternidad. Y hoy, sábado 28 de enero, 4:20 de la tarde. Hoy, en este momento, Dios te está llamando. Sí, Dios te está llamando. Por el Espíritu de Dios y por la palabra de Dios y por el Evangelio. Dios llama a los hombres a través del Evangelio de Jesucristo
evangelio para la salvación. Dios quiere salvarte. Dios quiere salvar tu alma de la perdición. Y por eso nos ha llamado a traerles este evangelio, evangelio de salvación, que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Si nosotros venimos a Cristo y le pedimos a Él perdón por nuestros pecados arrepentidos, Dios nos está llamando. Dios está hablando a nuestros corazones por su Espíritu Santo y nos está diciendo: vengan a Jesucristo, vengan a Jesucristo, porque es el único nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Y Dios quiere salvarnos del pecado y de la muerte, de la condenación eterna. Él nos quiere salvar y por eso hoy nos está llamando, y nos está llamando en lo profundo del corazón de cada uno de nosotros. Ven a Cristo. Solamente en Cristo hay salvación. Por el Espíritu de Dios, Dios te está llamando hoy, como dice la Escritura en Romanos 8. Y a los que conoció, a estos también llamó. Hoy Dios te llama. Ven a Jesucristo. Ven a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios nos dio a Jesucristo para que por medio de Él tengamos nosotros todas las cosas que Dios ha preparado para nosotros. La vida eterna, para empezar, y entrar en la herencia de Dios. Tú eres llamado a ser heredero de Dios y coheredero con Jesucristo. Para eso es necesario que vengas a Cristo. Debes responder al llamado de Dios. Debes responder al llamado del Espíritu de Dios. Debes responder al llamado de este evangelio, el evangelio de salvación, por medio de la fe en Jesucristo. Es el único que nos salva y por eso a Él le invocamos. Yo quisiera preguntarle a los que han escuchado este mensaje, para resumir, a los que aman a Dios. Dios tiene preparado grandes cosas. Una de ellas, la más grande de todas, es que Dios te ha escogido a ti, te ha escogido a ti y a mí para moldearnos a la imagen de Jesucristo. Dios quiere hacerte semejante a Cristo Jesús. Dios quiere hacerte, formarte a la imagen de su Hijo. Eso es lo más grande que Dios quiere hacer con nosotros. Y Dios es un Dios que cumple sus propósitos. Pero para ello tenemos que responder al llamado de Dios. Porque los que responden al llamado de Dios, a estos Él justifica y también glorifica. Porque Dios empieza a hacer una obra en usted y comienza a trabajar en su vida, poco a poco, para que usted se vaya pareciendo más y más a Cristo Jesús. Pero debe usted responder al llamado de Dios, porque es la única forma que nosotros entonces podremos empezar a amar a Dios. Ninguno de nosotros puede agradar a Dios, ninguno. No podemos amarle a Él si el Espíritu de Dios no es derramado en nuestros corazones, para que pongamos a Dios en primer lugar en nuestras vidas y podamos amarle, y podamos entonces amar su palabra, que es la palabra de Dios, es Cristo Jesús. Si nosotros amamos su palabra, estamos amando al Hijo de Dios, a Cristo, el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Y es este amor que nosotros podemos expresarle, lo que hace que entonces Dios comience a trabajar con nosotros. ¿Se inicia cómo? Respondiendo al llamado.
diciéndole: sí, Señor. Sí, Señor. Yo acepto tu llamado. Tú me estás llamando para la vida eterna. Tú me estás llamando porque quieres hacer conmigo grandes cosas. Heme aquí. Yo respondo, Señor. Tenemos que responder el llamado de Dios. Y hoy Dios nos está llamando. Termino y concluyo este mensaje. Aquí hay varios que ya escucharon este mensaje de la salvación que es en Cristo Jesús y dieron la respuesta a Dios diciendo: heme aquí, y dieron un paso adelante. Ya lo hicieron, no tienen que hacerlo dos veces. Con una vez que lo hagan es suficiente, porque Dios anota nuestro nombre en el libro de la vida, y a partir de ese momento Él comienza a obrar en nosotros por el poder del Espíritu Santo y de su palabra. Pero hay que responder, hay que iniciar. Y es lo que quiero yo invitarle a usted ahora. ¿Cuántos de los que están aquí ahora, que han escuchado este mensaje, quieren responderle a Dios diciendo: heme aquí? Dios lo está llamando para que usted sea de Jesucristo. Yo quiero ver las manos, porque en esto tenemos que identificar. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Que sea la primera vez que usted lo haga. Ya si usted lo hizo anteriormente, no tiene que repetir. Pero si por primera vez usted le está entregando su vida y usted levantó su mano, bendito Dios. Dios está mirando desde los cielos porque lo está llamando a usted. Y lo está llamando para la salvación. Vamos a hacer algo más. Levante la mano los que... Ahora, vengan acá. Los que levantaron la mano, vengan. Aquí. Vamos a estar orando por ustedes. Vengan acá, mi hermano. Levantate la mano. Vamos a hacer oración. Oh, bendito Dios. Alabanza a su nombre. Los demás que lo hicieron ya no tienen que venir. Solo, ya tú lo hiciste, no tienes que venir, Ariel. Puedes regresar. Lo hacemos por una única vez. Le entregamos nuestra vida a Dios, respondiendo al llamado de Dios por el Espíritu Santo. Y es lo que ustedes están haciendo en este momento. Así que yo doy gracias a Dios, porque Dios envió el mensaje, nos está llamando, y usted no ha sido rebelde, y usted le ha dicho a Dios: sí. Déjeme decirle algo, los hombres le podemos fallar. Aquí están llegando los hermanos con la comida que prepararon para repartir a los que estuvieron presentes. Y es una vista general. Ahí están ellos haciendo su fila. Son aproximadamente 45 personas. Y damos gracias al Señor por las ofrendas que los hermanos están dando para poder entonces brindarles a ellos la comida que ellos necesitan aquí en Santa Ana. Así que gracias a los donantes, y vamos a estar los nombres de ellos porque estamos cerrando el mes. Bendiciones.